específicamente pues con Pasto, la Universidad de Nariño. No quiero extenderme más en la introducción. Entiendo pues que el tiempo en estas plataformas, como lo dice pues el doctor en la introducción, es otro, ¿cierto? Entonces, en tal medida, pues trataré de hacer economía del mismo para contribuir de la manera más sencilla. Bueno, eh, y saludo a la audiencia con la que estamos el día de hoy. Saludo pues que también se extiende al doctor Luis Alberto, quienes han organizado y participado de este importante evento. El día de hoy pues, represento, como lo están viendo, a la revista KEPES, Grupo de Estudio en Diseño Visual, y ustedes confiaron en nosotros para que los acompañáramos en esta tarde, en el marco pues de este evento, que lamentablemente pues es el único momento en el que los puedo acompañar por las múltiples actividades que ya mencionaba el doctor Luis. El honor pues entonces de representar a KEPES no solamente se deposita en mí. Es claro que cuando uno llega a estos lugares, llega con otras personas, no solamente acompañándolos, sino también, digamos, parados sobre los hombros de gigantes, pues como se dice en el, digamos, como en los entornos académicos en ocasiones. Este no es un ejercicio que realice una sola persona, a pesar de que muchas veces resulta ser un trabajo muy solitario. Y pues hay múltiples matices que me permiten afirmar, o digamos sustentar, más bien argumentar esta afirmación. Comencemos por el principio, si les parecen, y es de dónde sale el nombre KEPES. Las personas cercanas, sobre todo a las actividades del diseño, inclusive de las artes, conocen, pues, digamos, como la trascendencia que tuvo o que tiene György Kepes. Él fue un pintor húngaro que en realidad, pues, tuvo una gran influencia en estudios digamos, como de aspectos que son fundamentales para algunas escuelas de diseño. Aquellos estudios que tienen que ver con el lenguaje visual. Estudios que son importantes, pues, porque básicamente Kepes proponía unas relaciones que hoy empiezan a cobrar mucha relevancia. Relaciones, por ejemplo, entre las artes, la tecnología y el espacio. Parte de sus obras, de hecho, son reconocidas precisamente pues, por poner a interactuar tal tipo de elementos como componentes del lenguaje, de la expresión plástica. Cuando nosotros iniciábamos, pues teníamos como un referente teórico importante y como un referente también de la plástica a György Kepes. Estoy hablando de hace 16 años. Hace 16 años la revista empezó a crecer, perdón. De hecho, en principio no era un proyecto de revista y no pretendía tampoco llegar a los lugares en los que nos encontramos. Vale la pena pues recalcar acá que esto fue un ejercicio de un encuentro entre compañeros que nos vinculábamos o que estábamos, hacíamos parte o hacemos parte del pregrado de diseño visual y que en esa misma, digamos, simiente también empezaron a darse otros proyectos que hoy pues cobran mucha importancia y le dan cierta relevancia a los estudios del diseño, de las artes, en el concierto nacional, pero también internacional, como lo han sido múltiples proyectos de los que seguramente ustedes conocen. Hablo del Festival de la Imagen, hablo, por ejemplo, de la maestría en Diseño y Creación Interactiva, y asimismo del doctorado en Diseño y Creación, pues que es el que coordinó, como lo decía el doctor. Bueno, estoy remontándome entonces a 16 años. Estas personas que nos juntamos creíamos, perdón, en la intersección entre la tecnología, entre el arte, porque eran momentos en los que ciertas tradiciones, en algunas disciplinas como el diseño gráfico o inclusive como las artes, comenzaban a reclamar otras inquietudes. Inquietudes como los de los cruces de estos lenguajes y de las cercanías, digamos, entre digamos, como las cercanías que se podían dar entre múltiples disciplinas. A eso le apostamos, en eso creímos y eso ha sido la base que ha fundamentado el desarrollo pues, de todo este departamento que contiene los programas y actividades que mencionaba. Bien, es preciso mencionar que contar en un medio académico con escenarios divulgativos como por ejemplo el de la revista Kepes estimula la generación de investigaciones y reflexiones que se armonizan, y esto también empieza a aparecer pues con cierta fuerza en el concierto nacional. Se armonizan con las exigencias y digamos con los impulsos que le dan a la investigación y a la creación
particularmente pues sistemas como el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Creemos también que una revista de divulgación científica despierta la curiosidad de la comunidad, no solamente de académicos, sino también de estudiantes que cada vez más ven la necesidad de tener este tipo de medios para acceder pues, a una información o unos resultados de investigaciones confiables. Eh, a ver, claro, la revista se ha centrado en revisar, como lo mencionaba, los límites o los alcances, también las preguntas que resultan frecuentes en las áreas de actuación de nuestras disciplinas o de los intereses de la revista. No tengo, bueno, quiero revisar por acá, si de pronto conmigo yo creo que está el día de hoy Mónica. Ella es una de las personas, disculpen un segundo que me pierda por acá. Exacto, Mónica aparece como Walter Castañeda, a Mónica la presento en unos instantes. Si ella de pronto me va ayudando a revisar las preguntas que vayan surgiendo en medio del chat para pues no convertir esto en un monólogo solamente. Bien, en 2004 aparece el primer número, lo llamamos número cero. Esta es pues una vieja copia que me encontré en casa. Ese número cero simplemente recogía unas discusiones que ese grupo de compañeros mencionó, pues me perdonan acá la infidencia, Felipe César Londoño, William Ospina, Gustavo Villa, aparecía por allí, por ejemplo, un Mario Valencia, un Jorge Marulanda, Adriana Gómez, creo que no se me escapa ninguno, que nos reuníamos a dialogar, a almorzar y a convertir sobre diversos temas o a revisar textos para hacer algunos ejercicios críticos relacionados pues como con temas que ya les había mencionado anteriormente, esas intersecciones entre la imagen, entre la comunicación, entre el diseño que empiezan a ser los que configuran los intereses de investigación de la revista. Ese número cero, pues entonces buscaba revisar estas áreas coligadas, aquí pues queda como una evidencia de él, y digamos que esas preocupaciones que se fueron también perfilando hacia una mejor consolidación del programa de pregrado en diseño visual fue lo que nos permitió generar pues como toda la estructura que ustedes pues ya conocen y que medianamente he informado acá. Eso pues también nos lleva como a entender o a explorar cuáles podrían ser los límites disciplinares de las, digamos, de la disciplina y valga la redundancia del diseño, pero también a dar algunas pautas que sirvieran pues como para otros practicantes de disciplinas vecinas, como las artes, como la filosofía, que empezaban a ver este fenómeno del diseño como un fenómeno pues de mucho interés. Como lo pueden ver en la fotografía, pues aparecen básicamente aquellos quienes hemos sido editores de la revista, comenzando por un Felipe César Londoño, quien es el que la lleva pues como a su primera materialización a través del número cero. Posteriormente el profesor William Ospina, que ejerce como editor durante también una serie de años. Luego el profesor Gustavo Villa, pues quien lamentablemente fallece el año pasado, y allí pues recibo la revista. Pues como lo mencionaba anteriormente, uno aquí en realidad está parado sobre los hombros de grandes personas que han hecho unas contribuciones muy significativas al desarrollo de la revista. Bueno, esto pues como reseña. A ver, una revista científica dentro de nuestro entender debe de contar con varios actores, tratar de armonizar una serie de agentes que hacen parte de la comunidad, que muestra interés en la investigación y en mover el conocimiento en un área disciplinar o en varias áreas disciplinares. Con esto nos referimos a agentes como el evaluador, el artículo y, por supuesto, el lector. Si les parece y me permiten, comenzamos entonces por los evaluadores. En este ítem, pues como lo podrán ver, tenemos también unos componentes, pues digamos que nos pueden servir para darle pues como alguna orientación aquí a la conversación. Bueno, sobre los evaluadores, es tautológico indudablemente y podría sonar como una ingenuidad mencionar que una revista no se hace sola y es lo que he reiterado anteriormente. Quienes contribuyen en ella lo hacen a través de sus postulaciones, pero también son altamente significativos y quizás ese es uno, perdónenme la expresión popular, cuellos de botella con los que se encuentran la mayoría de las revistas
en el contexto nacional, debido a que los evaluadores trabajan de manera anónima. De hecho, cuando uno, por ejemplo, digamos, alimenta la base de datos de su CBLAC, no le es posible poner, por ejemplo, el nombre del artículo evaluado, pues todo por aquel tema de el par doble ciego, o el par ciego más bien. Ellos trabajan de manera desinteresada, en nuestro caso lo hacen de forma gratuita, y pues creemos que son los que ayudan a contribuir o a fortalecer el conocimiento cuando arbitran los artículos de acuerdo a las exigencias de los distintos índices. Los evaluadores, durante el proceso de la revista, eh, se orientan por un interés básicamente académico. Si uno dice que es desinteresado y gratuito, pues no lo hacen, sino por otra cosa, que el interés o el deseo de contribuir en el crecimiento de una disciplina, el crecimiento del saber de una disciplina. Para la elección de los evaluadores, nosotros tenemos varios protocolos. Perdónenme, hago un paréntesis. En pantalla estamos viendo lo que ha sido, pues, como el progreso, si es posible denominarlo de esa manera, en los índices, particularmente de PubLindex, a partir, pues, de una fecha específica que fue 2008, cuando comenzamos a ingresar en estos índices de PubLindex. Bueno, bueno, cierro el paréntesis y ahora vuelvo sobre esta otra pantalla. Cuando hablamos de la elección del perfil, nos estamos refiriendo a que la labor importante del equipo de trabajo de la revista tiene que ver con buscar pares evaluadores en el mundo, que tengan cierta coincidencia con la temática que está postulando quien nos propone el artículo, pero también esto viene de un proceso previo y es la revisión de aspectos de pertinencia, lo cual vamos a ver en un segundo en un organigrama muy sencillo que tenemos. Cuando uno habla de los evaluadores, se refiere también a una exigencia que nos hacen los distintos índices, como por ejemplo Scopus o PubLindex que mencionábamos anteriormente. Y esas exigencias tienen que ver con que, por ejemplo, los evaluadores no pueden reiterarse continuamente. Por ejemplo, con que los evaluadores no pueden tener, digamos, tienen que estar por debajo de cierto indicador. Me refiero, por ejemplo, a los que son locales o a los que son nacionales. Eh, en el campo, digamos que en nuestra base de datos nosotros identificamos múltiples perfiles que tienen que ver con áreas cercanas a los intereses de la revista. Por ejemplo, ciencias sociales humanas, tenemos evaluadores también de artes, de filosofía, ciencias de la computación, diseñadores, artistas, bueno, ya los mencionaba. Y dentro de los múltiples perfiles es siempre imprescindible contar con personas tanto con un nivel de pregrado o un nivel de expertise, inclusive, magíster, doctores y postdoctores. Y hay casi siempre, pues digamos, como un ítem importante allí a tener en cuenta sobre el cual algunos evaluadores a veces muestran cierta reticencia. Y es que, por ejemplo, cuando son internacionales, pues estos tienen que pertenecer a ciertos indicadores o índices H, digamos, o por ejemplo, tratamos en la medida también de lo posible de que si quien postula es doctor, pues el evaluador lo sea, pero no siempre va a ocurrir así, sobre todo por la novedad en las áreas de formación pues, sobre las que estamos hablando. Hay un segundo aspecto que tiene que ver, entonces el primero es el perfil, que es un trabajo casi que de minería, en donde tenemos que identificar en las bases de datos de universidades, en las bases de datos, por ejemplo, de otras revistas, quienes podrían servir para evaluar, para servir como uno de los evaluadores. Y pues claro, este trabajo es un poco desgastante porque no todos los evaluadores, por ejemplo, tienen la disposición o el tiempo. Dos, hay un aspecto relacionado con la confidencia. La confianza en el evaluador es sin lugar a dudas la base es el mayor activo de la revista, pero también es el fundamento en la construcción de conocimiento. En una revista uno confía tras haber hecho esos primeros, digamos, campos de selección del perfil, confía en los criterios del evaluador, quien trabaja de acuerdo a ciertos lineamientos que tiene la revista, los cuales a su vez obedecen a los lineamientos que nos pone la Universidad de Caldas. Tal confianza tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que ellos evalúan con ética y con un rigor académico,
y lo hacen pues todos o en la mayoría de los casos con las intenciones de hacer contribuciones al desarrollo del conocimiento. Las evaluaciones que a nosotros nos llegan en su gran mayoría son tremendamente juiciosas y hacen múltiples recomendaciones que con toda seguridad les sirven a los postulantes y en casi todos los casos ellos los acatan, porque básicamente se fundamentan las declaraciones de los evaluadores en la transparencia, en la objetividad y en la lógica. A partir de los dictámenes de los evaluadores, esas evaluaciones, digamos, son asumidas por los evaluados, porque esto las asumen o entienden que hay congruencia y que, digamos, hay confiabilidad también pues, en los criterios que están utilizando estos. El tercer ítem tendría que ver con el cumplimiento de los índices de endogamia, aspecto que había mencionado levemente atrás, en donde, por ejemplo, en la revista, digamos, hay unos ítems de correspondencia entre los artículos que se postulan, pero también con relación a los evaluadores. En estos momentos, digamos, al año pasado la revista presentaba una cantidad de artículos de la región correspondiente a este número que ustedes están viendo acá. Otra cantidad, y esto pues en un histórico de una cantidad de años, otra cantidad de artículos nacionales. Entre los dos constituyen también un número significativo, pero quizás lo que más importancia empieza y lo que más relevancia empieza a ganar es este aspecto. Uno de los llamados, por ejemplo, en los planes de mejora, es a que este índice de acá crezca, lo cual, pues, claro, es complejo para los autores nacionales, pero también obliga a que los investigadores nacionales estén buscando otro tipo de otras revistas, perdón, u otras fuentes en, digamos, en ámbitos internacionales. A esto es a lo que me refería con la endogamia. La revista, tanto en sus evaluadores como en sus productos publicados, perdón, debe de atender a unas exigencias que nos hace pues entonces Publindex, en donde pues tenemos que ir incrementando el número de evaluadores, pero también el número de postulaciones internacionales, de carácter internacional. Esta pantallita sobre la que pasé rápidamente, pues nos indica cuál es el crecimiento, vuelvo y pongo entre comillas la palabra crecimiento, en el índice de Scopus. Hay, tanto aquí en Scopus como en Publindex, hay varios factores, no sé si ustedes los han discutido durante la semana, pero para nosotros son importantes, que tienen que ver con la visibilidad de los artículos, con la citación y cocitación de los autores, lo cual pues se refleja en la visibilidad de la revista, que también tiene que ver con la transparencia de los procesos, la trazabilidad de los mismos, los índices de rechazo, por ejemplo, que tiene que ver también con la endogamia que mencionaba en la diapositiva siguiente. Entonces, ese factor, por ejemplo, ha hecho que, digamos, la revista, en el momento en que, a partir del momento en el que fue depositada en índices internacionales como Scopus, que valga la pena recalcarlos, uno de los índices o bases de datos que recoge un número más significativo de distintas publicaciones en el mundo, creo que sobrepasa las 25.000 y posiblemente pues esté desfasado porque sea mayor la cantidad pues como de, digamos como de papers y de journals pues que observa Scopus. Con una cantidad de algoritmos, perdón, que tiene que ver con esos factores que mencionaba, citación, cocitación, que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con la regularidad de la revista, que tiene que ver, por ejemplo, con los indicadores de sus evaluadores, pero también de sus postulantes, es que se van dando entonces este tipo de índices. En 2018 alcanzamos Q1. En Publindex, en 2020 alcanzamos a 1. Al interior concebimos que llegar a Q1 o a cuartil 1 en Scopus era uno de los mayores logros a los que habíamos llegado en la revista, en su historia, diríamos, breve, pero pues este año, en 2020, cuando alcanzamos a 1 en Publindex, pues indudablemente fue uno de los niveles más altos a los que la revista puede llegar o a los que había aspirado pues como en su historia. Aquí podemos ver, voy a quitar esta cosita acá, digamos un flujograma que también tiene que ser transparente para todos los miembros de la comunidad. Para nosotros como miembros del comité editorial y como editor, porque pues nos permite seguir unas rutas, ¿cierto? Metodológicas, apropiadas y siempre pues como, digamos, confiables.
pero también le permite pues a los que postulan los artículos entender cómo es la complejidad del proceso. Rápidamente, y no quiero entrar pues como en muchos detalles sobre el tema, eh, todo el proceso inicia cuando los autores envían sus manuscritos. Hay dos momentos, ¿cierto?, que tienen que ver con el editor y su comisión o su comité editorial. ¿Quién es el comité editorial? Pues está constituido nuevamente, tenemos que volverlo a mencionar, por esos, digamos, como por personas de reconocida trayectoria. ¿Cómo así que reconocida? Claro que sí, reconocidos por su CEVELAC, su reconocimiento ante Colciencias como investigadores, pero también si son internacionales por sus índices H, es decir, por su nivel de visibilidad en cuanto a los resultados de aquello que publican. Ese comité editorial y el editor trabajan inicialmente pues como en unas pautas o en unas decisiones que tienen que ver con la pertinencia, por ejemplo, del artículo postulado. La pertinencia, la relación con las temáticas de la revista, así como la calidad y como los tipos de artículo que se están postulando. Pueden darse dos situaciones, o es aceptado o es rechazado. En caso de que sea aceptado, sigue entonces un proceso que era el que les mencionaba anteriormente. El editor y su equipo de trabajo comienzan toda esa minería en la búsqueda de posibles evaluadores. Básicamente, más o menos el histórico nos indica que por número, es decir, por fascículo, por semestre, podemos tener alrededor de unas 30 o más solicitudes de publicación. Eso implica que por cada una de esas, digamos que pasen, nosotros tenemos que buscar entre 4, a veces 2, a veces 5 posibles revisores externos. ¿Por qué tantos? Porque alguno puede demorarse, alguno puede no responder o alguno simplemente, digamos, rechaza. Entonces, hay una cantidad de revisores involucrados hasta que finalmente tenemos dos. Generalmente se da un criterio de desempate cuando llegan los resultados de los evaluadores. Si los dos son positivos, se procede a generar, pues, como todo el proceso con los autores que han postulado el artículo, y si hay una discrepancia, pues entonces se busca un tercer evaluador. Todo este proceso pues va necesariamente a tener como conclusión que el artículo llega nuevamente a nuestras manos con las recomendaciones, las cuales se le orientan o se le entregan a los autores para que estos hagan todo el proceso de revisión y de adecuación. Ahí es, como lo pueden ver, todo el proceso en donde yo les decía inicialmente hay mucha confianza entre los autores, los revisores y la revista, que se encarga de canalizar con mucha transparencia todo el proceso. Cuando el artículo vuelve nuevamente a nosotros, se hace todo un proceso con revistas científicas de la Universidad de Caldas que consiste en este tipo de ítems: la traducción, la corrección de estilo, digamos, la comunicación a bases de datos nacionales e internacionales, finalmente ese diagrama y digamos, se publica. Hasta el momento mantenemos un tipo de publicación eh, impresa. Bueno, el segundo elemento tenía que ver entonces con con las bases de datos y la visibilidad. Recuerden que en este recorrido comencé hablando entonces de los evaluadores. Un proceso, y que el segundo ítem tenía que ver entonces con las bases de datos, que es esto sobre lo que mencioné anteriormente. A ver, nuestros aliados son los índices H, como ya lo mencionaba, de los investigadores, así como los CEDELAC. Y también les mencionaba una cosita por allá que no resolví, y es que en el tema, por ejemplo, de los evaluadores o de los autores, hay ciertas resistencias, por ejemplo, para que los investigadores pongan su información en los distintos indicadores. Esos indicadores son significativos para nosotros, por ejemplo, ORCID, por ejemplo, Google Scholar, por ejemplo, Mendeley e inclusive ResearchGate. Son importantes para nosotros porque permiten que esas bases de datos como PubIndex o como por ejemplo Scopus dialoguen a partir de los distintos algoritmos involucrados en cada uno de ellos, lo cual pues garantiza la visibilidad de cada uno de los agentes que mencionamos. Acatar pues digamos que estas redes nos permite a nosotros cumplir con esos criterios de visibilidad, porque pues entonces se establecen unos nodos que favorecen el impulso, el avance de la ciencia, así como su comunicabilidad. La visibilidad, que se refleja en estos indicadores, no es un asunto de vanidad, no se logra tampoco de manera aislada por parte del equipo de trabajo. Realmente el prestigio, ¿cierto? Y por prestigio me refiero a todo ese componente que mencionaba inicialmente.
un pregrado, luego un departamento, luego un doctorado, luego una maestría, un festival, que muestran unos lazos comunicantes entre múltiples proyectos y congruencia entre cada uno de ellos, que pues claro, tienen distintas cerezas encima del pastel. Nosotros consideramos que Kepes, pues sin lugar a dudas, es una de las más prestigiosas e importantes de nuestro ecosistema. Todos, el editor, el comité, seguimos entonces las pautas de las que he mencionado: trazabilidad, diligencia, eh, y pues todo esto entonces tiene que ver también con la credibilidad, que es la que nos permite entonces estar en los lugares en los que nos encontramos hoy. La suma de esos dos factores, visibilidad y credibilidad, es la que envía el mensaje a los autores, ¿cierto? Los autores confían en nosotros y confían en que sus productos van a ser visibles en los distintos lugares de la comunidad o las comunidades a las que llegamos. Lo cual quiere decir que quienes postulan los artículos van a tener un espacio en el que se llevarán a cabo procesos rigurosos que al fin y al cabo benefician la transferencia de ideas y del conocimiento que se genera a partir de los múltiples esfuerzos que uno logra ver en universidades y en distintas unidades académicas. El otro factor importante es el artículo. Ya con este creo que me quedarían pocos factores. La revista se especializa en áreas de imagen, diseño y comunicación. Decir especializa es un oxímoron, porque alguien podría objetar que tales áreas son tan grandes que no representan una especialidad. Pero esos lenguajes son los ejes en los que la institución ha creído, nosotros como ecosistema en la Universidad de Cali. Y por ello el nombre de Georgie Kepes es tan significativo en nuestra denominación. Es justamente el diseño o el espacio obtenido que viene desde el diseño como nosotros lo hemos comprendido, que lo que nos permite justificar tal conversación entre distintas límites, podríamos decirlo, que finalmente pues interesan a esta parte de, digamos, como del conocimiento y de la curiosidad humana. Este reclamo viene siendo insistente en este reclamo. Por reclamo me refiero a este cruce entre distintas disciplinas y, digamos, los límites. Viene siendo importante porque los practicantes, por ejemplo, de las artes o de la investigación en áreas como el diseño, lo vienen reclamando desde hace rato. Tan así que hoy el Ministerio de Ciencia, antes Conciencias, recientemente comienza a incorporar pestañas para nuestras áreas y también recientemente viene, por ejemplo, haciendo convocatorias a nivel nacional, digamos convocatorias como Investigarte, que fueron tan importantes el año pasado. Nosotros tenemos al día de hoy cerca de 250 artículos publicados desde 2004. Y todas las áreas que han atravesado estas distintas publicaciones van, por ejemplo, entre, digamos, publicación o comunicación de procesos empíricos, por ejemplo, para fabricar tintes. Por ejemplo, se han revisado teorías de la imagen, se han revisado teorías del color y pues como estudios alrededor de esas temáticas. Se han revisado también, por ejemplo, metodologías del diseño. Se ha hablado, por ejemplo, de constitución de laboratorios en distintas especialidades. Se han revisado de manera sistemática problemas relacionados con lo audiovisual, por ejemplo, o con el montaje o con el relato. Como lo ven, son áreas múltiples y no es que vamos hacia múltiples lados, como lo decía al principio de digamos, como de esta partecita, sino que se relaciona con esos cruces disciplinares en los que hemos creído. También, de hecho, hemos tenido monografías sobre artistas en tiempos recientes, arquitectos o inclusive se han revisado los límites sobre conceptos de autoría, sobre todo en estos tiempos de redes sociales en donde tales conceptos empiezan a cobrar relevancia. El otro ítem es el lector. Si bien el conocimiento es el objeto de una revista y para ello conecta el resultado de la investigación con pares imparciales, el lector es otro. Allí no podemos dejar de hablar de este individuo, que es finalmente el objetivo de toda revista o de todo journal. La importancia de este sujeto dentro de nuestra estructura radica en que finalmente es el que se va a encargar de volverlo o convertirlo en un conocimiento aplicable a través de sus investigaciones o, por ejemplo, de sus actividades académicas. Al lector le interesa entender los nexos entre temáticas,
observar metodologías, identificar fuentes también, problemas y hallazgos, para hacerse a una idea de lo que se ha hecho en varias latitudes y trazar rutas para donde se dirijan sus reflexiones. Y allí es bien importante la figura de este equipo, el editor y su comité editorial, quien en medio del paisaje variopinto de propuestas que llega, debe de organizarlas, comprenderlas, para ponerlas a generar un diálogo entre sí cuando se presenta un fascículo. Entre los receptores de la revista están aquellos que las distribuyen entre sus propias redes profesionales, investigadores adscritos a instituciones universitarias o inclusive independientes. Y para ellos es importante la continuidad y la transparencia. Y en ese sentido, pues creo que lo hemos manejado bien. Los tres nodos mencionados, evaluador, artículo, revista, cada uno de ellos hace parte de una red, digamos, independiente o a veces conexa. Y de una manera, podríamos decir, supra o meta organizacional, entre esos agentes estaría la revista o un tipo, alguna revista que teje esas relaciones entre cada uno de los agentes que he mencionado reiteradamente. Bueno, hablamos un poco también pues como sobre las bases de datos. En este momento quería pues mencionar y lo haré rápidamente pues como sobre la temporalidad en la que hemos estado en los distintos índices y pues me permito saltar porque ya había tocado algunos de esos conceptos. Sobre el proceso entonces ya como para ir finalizando quisiera hablar que la metodología que nos respalda, que ustedes pueden ver en este diagrama, es la clave de cualquier revista, ¿cierto? Cualquier editorial o institución que pretenda generar un espacio de divulgación científica tiene que contar con dos factores. Primero, claridad sobre las temáticas. Bueno, tres factores. Segundo, una metodología que le permita, digamos, cumplir con los estándares que le piden los distintos indicadores. Y tercero, podríamos decir también independencia. Esto suena extraño. Nosotros concebimos la revista Kepes como una revista independiente a nivel de sus concepciones, a nivel de lo que se publica, totalmente independiente de la Universidad de Caldas. Es un órgano de difusión que pertenece nominalmente a la universidad, pero que en realidad le pertenece a una comunidad constituida por esos agentes que había mencionado anteriormente. Bueno, esto era como más o menos el repaso. Tenía preparado una charlita, pues siquiera como para unos 30, 35 minutos, entendiendo que estos espacios son de 40 minutos o un poco más, un poco menos. Y pues en medio del atropello de la conversación y de la dificultad propia del formato, pues si es del caso quisiera escucharlos. Y para tal razón, pues creo que Mónica por acá está, que también me puede ayudar. Los escucho acá. Vale, doctor Walter, qué gusto escuchar precisamente estas precisiones que ustedes han dado y sobre todo yo creo que es interesante ver el recorrido de la publicación, ¿no? Muchas veces tenemos una idea o sobre todo nuestras instituciones piensan que poder consolidar o construir o configurar una publicación científica no es un trabajo de pronto a varias manos, que de pronto es algo de un día para otro. Y bueno, ¿no? Y usted nos demuestra que efectivamente tiene toda una serie de implicaciones, ¿no? Y me gusta mucho porque nace precisamente de una idea, de un encuentro académico, experiencial, que es muy importante. Porque hoy por hoy, estimado doctor Walter, vemos que muchas de nuestras revistas están pensadas, están ideadas como un requerimiento de calidad, ¿no? Entonces, si la universidad, si la institución, si el centro de investigación quiere tener visibilidad, quiere generar un impacto, pues tiene que hacerse, como se dice coloquialmente, a una publicación de este talante, pues, ¿no? De una publicación científica, una revista científica, con todos estos criterios y niveles de calidad. En ese marco, doctor Walter, nos gustaría saber
efectivamente cómo hacerle frente a esas dinámicas en donde efectivamente las instituciones, llámese universidad, llámese institución de educación superior, llámese instituto, centro, grupo de investigación, encuentran una urgencia más en poder visibilizarse, en poder divulgar lo que están haciendo a través de la revista, pero no se conciben como una comunidad, ¿no? Porque lo que hace la revista Kepes es concebirse también como una comunidad, ¿no? Que analiza, que está preocupada por los asuntos propios, pues, de su campo de estudio. Entonces, ¿cómo hacerle frente de pronto a esos imaginarios que las instituciones tienen con respecto a la calidad y cómo realmente entrar en ese consenso, en ese diálogo, doctor Walter? Bueno, pues yo creo que las instituciones tienen, uno entendería que ellos se orientan por unos criterios de calidad desde lo que les van exigiendo los distintos ministerios. Para ello, pues hay una serie de reportes, pero también unas condiciones que se establecen, pues como para los distintos entes asociados, pues a la universidad. Si uno lo mira y quisiera tratar de resolver la pregunta y espero pues poderle dar respuesta pues a la misma, si uno lo mira desde el contexto en el que yo me entiendo y en el que los elementos de unas exigencias que se le hacen desde ministerios y otros y desde unas políticas nacionales a rectoría, luego a vicerrectorías. Las vicerrectorías trasladan esas inquietudes a los demás órganos. Por ejemplo, a los posgrados, ¿cierto? Allí son un actor significativo. Digamos que en nuestro caso los posgrados y particularmente los doctorados hacen unas exigencias, digamos, relacionadas o con requisitos de grado o con requisitos de visibilidad y de divulgación a sus estudiantes. Claro, si uno piensa que de una manera análoga esto ocurre en otras instituciones, pues los doctorandos en su momento o los maestrantes tendrán que buscar pues entonces también lugares en donde depositar sus, digamos, sus inquietudes de investigación. El tema de la calidad entonces se va convirtiendo en un asunto de regulación y de tamizaje también que va cobrando, digamos, sentido con el paso del tiempo. En el número cero que nosotros publicamos y que ustedes veían allí, pues éramos unos profesores simplemente reflexionando sobre unas temáticas, pero como se los decía, no teníamos idea del alcance que esto iba a tener. Tampoco teníamos un plan de mejora ni un plan de desarrollo de la revista. En la medida en que las exigencias de la propia universidad, pero también pues desde arriba, desde, digamos, conciencias empiezan a aparecer, pues entonces también se va haciendo necesario ajustar los requerimientos. ¿A qué voy con el tema? Lo que pasa es que esas exigencias de calidad lo que permiten es darle impulso, esto seguramente será muy cuestionable, a la investigación en nuestras áreas, las del diseño, las de las artes y las de la creación. En la medida en que se nos soliciten factores, por ejemplo, de comunicabilidad, factores, por ejemplo, de, digamos, rigurosidad metodológica, rigurosidad en la captura, por ejemplo, o digamos en el recabo de datos, en, por ejemplo, la discusión con autores canónicos, pero también la identificación de autores recientes y de investigaciones recientes. Esos criterios van ajustando también las exigencias para las revistas y asimismo el tamizaje con los artículos que no cumplen o las postulaciones que no cumplen con tales criterios, pues van quedando excluidas. Eso se va volviendo una especie, digamos, como de aspecto que va excluyendo ciertas reflexiones e incluye algunos resultados de investigación científica y es complejo para nuestras áreas, sobre todo porque, pues, digamos, en recientes años, y por recientes me refiero a más de 40 o 50, se viene sistematizando la investigación de carácter, y estoy siendo muy exagerado, de carácter científico, pues en nuestras áreas de diseño, de comunicación y de imagen, ¿cierto? No, pues obviamente no ocurre de la misma manera en otras áreas, de otras, digamos, o de ciencias más tradicionales, en donde esos factores metodológicos de divulgación
y de diálogo, de construcción colectiva del conocimiento, tienen, pues, digamos, una mayor elaboración. Espero, pues, que por ahí sea como la idea de lo que me pregunta doctor Luis. Si me permite, Mu- leo Muchas un tema, gracias. ok, de Unice. Ella dice, vea, voy a tratarla de leer despacio, pues a ver si yo la desgloso. Hay editoriales internacionales indexadas, eso es claro, que piden autorización del uso de las bases de datos en relación a los repositorios de las universidades. Muy bien. Con los DOI o los URL de los investigadores. Aclaro. Digamos una revista como la nuestra, que es Creative, bueno, que creo que es como en este sistema Creative Commons, es una revista en donde pues todos los artículos se ponen completos para el libre acceso y uso académico pues de la comunidad. En los últimos tiempos, 10 años hacia acá o un poco menos, cada artículo está generando su propio DOI. Bueno, entonces estas editoriales están pidiendo pues básicamente los repositorios junto con las URL y los DOI de la investigación de la cual se desprende el artículo. Ah, ok. ¿Qué tan importante es proveer esta información cuando se envía el artículo? Ahí está tocando, yo creo, Nice, voy a tratársela de interpretar, una cuestión que me parece compleja, que se relaciona con el tema de los derechos de autoría. Universidades como la nuestra apenas están en camino de resolver el tema de la publicación de las tesis o de las investigaciones. Eso es un tema complejo, sobre todo porque toca múltiples intereses en los cuales las universidades vienen invirtiendo esfuerzos y recursos. Me refiero a que, pongámoslo en un caso, digamos en un doctorado o en una maestría, el investigador trabaja con un director interno o con un director externo. ¿En manos de quién, digamos? Es una de las preguntas que se hace. Quedan los derechos de propiedad o la propiedad intelectual o moral de la investigación, ¿cierto? Es un asunto que se debate y cada universidad seguramente lo resuelve a su manera. Al día de hoy, si ustedes buscan en nuestra base de datos, son pocos los programas que publican sus tesis. Eso con respecto a las tesis, y no es que esté derivando, ¿cierto? Sino que es una discusión compleja. Pero asociado a eso está también el tema de las investigaciones que derivan de las tesis o de las investigaciones. Perdón, los artículos que derivan de las investigaciones o de las tesis. Digamos, en nuestro caso de este año, es que elevemos la cantidad de artículos resultado de investigación científica. Eso significa que, digamos, estas tendrán que estar asociadas a una investigación. Y una investigación puede tardar 2 o 3 años, más la generación de un artículo para postular a una revista puede tardar también otro tiempo. Quiere decir esto, para sintetizar, que un artículo debería reportar que está vinculada con una investigación. Las sutilezas con respecto a la investigación o proveerla a una editorial o entregarla a una editorial es un asunto en el que ya hay que revisar con un poco más de finura, porque, digamos, es un asunto que corresponde a los derechos de autor y los criterios sobre la protección de este tipo de derechos por parte de las instituciones. En nuestro caso, en la revista, nosotros pedimos toda la información asociada y el reporte de, digamos, la investigación desde la cual se desprende, pues porque de otra manera, o de esa manera más bien, se nos permite, el artículo logra, digamos, la idoneidad y la transparencia, pues como en todo el proceso de investigación que está respondiendo, reportando, perdón. No sé si fui claro, Eunice, y si por el contrario abrí muchas más interrogantes. No, Gracias. muchas gracias, doctor Walter. Sí, en la misma línea de lo que comenta la profesora Unice, yo veo que también, también hay una línea de fuga en cuanto a la credibilidad de los resultados que se publican en las revistas, ¿no? Es decir, hasta qué punto mucho de lo que se publica al pasar por unos pares doble ciegos, pues efectivamente empiezan a hacer una contribución real a la generación de ese nuevo conocimiento, ¿no? Entonces encontramos investigaciones que realmente no son aportativas, ¿no? Entonces, para algunos campos no aportan mucho, que se diga, y la publicación de estas investigaciones pues entra en discusión o inclusive no tiene cabida.
En ese sentido, doctor Walter, y refiriéndonos a esas estadísticas que ustedes llevan muy juiciosamente con respecto a la procedencia de sus artículos, eh, principalmente ustedes manejan una estrategia de motivación a los escritores, a los postulantes de sus manuscritos, o cómo es, digamos, esa dinámica mediante la cual ustedes, por ejemplo, trabajan en red. ¿Cómo es ese asunto, doctor? Ok, bueno, para esta pregunta me gustaría que mostrara por acá la carita Walter Castañeda, mentiras, Mónica Borilla. Sí, la pregunta me parece pues muy afortunada. Ella es Gracias. Mónica Alejandra. Cuando ustedes escriben a la revista, la primera cara o la primera respuesta que se encuentran es la de Mónica. Ella es nuestra asistente editorial que hace empalme entre toda la comunidad y nosotros como revista y la Universidad de Cádiz. Bueno, entonces, la respuesta, curiosamente, y le cuento pues que es un lujo que nosotros nos podemos dar. Nosotros no generamos ningún tipo de divulgación adicional a la propia revista. Las redes que tenemos son las redes, ¿se acuerdan que les hablaba de confianza? Son las redes que hemos construido a lo largo de 30 años, básicamente. Claro, hay un montón de programas como Festival de la Imagen, como Doctorado, por ejemplo, en donde nosotros vamos captando el interés de muchas personas. Solamente como por decirlo, una de las redes, Doctorado. Dentro del doctorado nosotros tenemos cerca de 30 estudiantes activos, con cerca de 30 directores o un poco más si pensamos en codirectores. Esos directores o codirectores a su vez pertenecen, y los estudiantes pertenecen a otras redes que son las de sus propias universidades. A su vez, esto nos va a permitir o nos permite ir potenciando el alcance de investigadores que siempre estamos invitando a la revista para que nos hagan las veces de evaluadores. Y desde allí ellos van conociendo también la misma y se van aproximando pues a la revista. Entonces les decía, y esto en ningún momento es motivo no lo digo pues con orgullo, no lo digo con orgullo pues obviamente, pero no lo digo digamos como de una manera altanera ni nada de eso. La revista hasta el momento se ha mantenido con las postulaciones que llegan de manera voluntaria por parte de la comunidad, que ha identificado pues en esta una revista en la que pueden confiar. Y es importante eso porque, mira, doctor, que es muy complejo, por ejemplo, para las revistas, nuestras revistas que de pronto no tienen ese posicionamiento de Kepes, pues gestionar, ¿no? Esa parte de los manuscritos, ¿no? Sobre todo porque ya hemos incursionado inclusive en todo lo que son estrategias SEO, manejarnos por redes, establecer, llamémoslo así, un tipo de vinculación y conexión, pues, con esos grupos o con esas comunidades académicas, ¿no? Pero yo creo que has dado en un punto clave que son redes de confianza más que otra cosa, ¿no? Entonces, creo que es un aspecto muy destacable en cuanto a la gestión de la revista. Hay otra inquietud con relación al hecho de cómo saber, bueno, ¿no? Este es algo como más intuitivo, diría yo, pero cómo saber efectivamente a dónde y cómo postularse a bases de datos, repositorios, directorios, ¿no? Saber o tener esa capacidad de poder ubicarnos en ese escenario, o sea, cómo saber que es un momento preciso o saber si efectivamente la publicación tiene un grado de madurez para hacer una postulación de este tipo. Muy bien, en ese sentido, pues entonces ahorita sí le pido la colaboración a Mónica, pero entonces terminando con la anterior respuesta, el asunto sí termina siendo muy orgánico y me parece que es clave tener en cuenta toda la infraestructura que se tiene en una institución. Esa infraestructura va de la mano de un montón de exigencias, ¿cierto? A los grupos de investigación, a los posgrados, a los pregrados, y claro, todo esto va redundando en beneficio de las postulaciones y de las publicaciones. ¿Cómo saberlo? Bueno, hay como dos preguntas, ¿cierto? ¿Cómo saber cuándo una revista está en la madurez para iniciar estos procesos de postulación o de indexación? Y la otra, pues, ¿a cuál es apuntar? Yo creo que Mónica, pues sí, nos colabora y nos vamos ayudando mutuamente en la respuesta, Muchas porque gracias. eso no se hace solo. Buenas tardes a todos. Bueno, frente a las preguntas,
Quiero destacar que en la Universidad de Caldas tenemos un equipo, el equipo de revistas científicas. Es el apoyo que nosotros tenemos, las 14 revistas que tenemos en la Universidad de Caldas, y ellos son los que nos van ayudando en estos procesos de cómo postularnos a los diferentes índices de indexación y cómo apoyarnos en las diferentes bases de datos. Estos procesos, ellos nos acompañan porque ellos son los que saben y nos van guiando cuáles son los criterios que debemos de cumplir para cada una de las bases de datos, porque hay que aclarar que para postularse en las bases de datos, digamos como Cielo o Redalic, hay que cumplir diferentes criterios. Entonces, afortunadamente, y sí quiero destacar mucho eso del apoyo que tenemos por parte de la universidad con revistas científicas, porque ellos son los que van guiando a cada una de las revistas y van llevándonos en un camino diciendo, bueno, ya cumplimos con unos criterios, pasamos, digamos, en Publindex estamos en C, entonces vamos a cumplir para estar en B. Entonces, es como estar pendiente de cuáles son esos criterios que cada una de las bases de datos van exigiendo. ¿Te prevalecen los artículos? ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos, Mónica. Bueno, entonces básicamente es eso. Frente a la visibilidad de la revista, pues creo que el doctor Walter fue claro y pues nosotros tenemos una red que nos apoyamos. Esa es la maestría, el doctorado, el Festival de la Imagen creo que también ha ayudado a hacer una ventana fuerte para la revista, porque afortunadamente con el Festival Internacional pues vienen muchos invitados y también hacemos diferentes foros y bueno, diferentes eventos académicos dentro del festival y eso posibilita que estas personas conozcan la revista y aparte pues nosotros tomamos esas bases de datos para tener referencias para los evaluadores. Pues en el Festival Internacional pues vienen personas obviamente nacionales, internacionales, entonces digamos que nos hemos apoyado bastante en la base de datos del Festival de la Imagen. Nosotros venimos desde el año pasado haciendo un plan de mejora, sobre todo para la visibilidad y el impacto. Entonces, digamos, desde los chicos de pregrado, estamos estimulándolos a ellos en la parte de la investigación, porque, digamos, en la parte de pregrado, pues, digamos, todo va más orientado a la parte práctica o técnica de la carrera, pero estamos tratando de que los estudiantes desde pregrado estén interesados en la parte de la investigación. Entonces les hacemos charlas a los chicos, les explicamos por qué es importante la revista, también pues les donamos algunos fascículos y esto lo hacemos desde los chicos de pregrado, en los de maestría y en los de doctorado. Entonces siempre les estamos mostrando la revista, les hacemos invitaciones a que visiten la página donde están todos los números. También, pues, obviamente hacemos donaciones, eso es algo que hemos venido haciendo y es donar la colección completa de la revista a las diferentes bibliotecas de las otras universidades o de instituciones que tengan, pues, obviamente áreas relacionadas con el arte, el diseño, la comunicación. Estamos en ese proceso. Nosotros en este momento no hemos comenzado a utilizar redes sociales, por decirlo así, para ser más visible. Estamos en ese proceso. Sin embargo, así como pues, lo nombró el doctor Walter, pues la revista ha tenido ventanas diferentes para poderse mostrar a la comunidad nacional e internacional. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas Sí, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Mi cordial saludo para el doctor Walter, para Luis Alberto, para esta hermosa señorita Mónica. Yo quisiera hacer una pregunta en el tema que estamos tratando y está relacionado al tema de la indexación. Si bien es cierto, en el doctorado o en una maestría busca fortalecer el pensamiento crítico, el pensamiento del sujeto, asignándole a las humanidades un gran poder epistemológico, me preocupa un poquito el tema de la indexación.
Si nosotros en Colombia más o menos tenemos un promedio de 542 revistas indexadas, se entró a un gran proceso de depuración y solo quedaron cerca de 244 revistas, doctor Walter. Entonces, en esa depuración, en menos de la mitad que se acabaron de las revistas indexadas, solo quedaron muy pocas en la modalidad de la clasificación de A1, que sería la más alta. Entonces, ¿hasta dónde va el tema de la indexación, el tema de la publicación en un elemento elitista que no permite casi que entrar a ese proceso de publicación de los temas de investigación, de esa gran cruzada internacional de las humanidades y de ese gran elemento que permita al maestro o al profesional o al investigador o al docente universitario publicar sus pensamientos? Entonces, ahí me queda ese tema de la indexación como un elemento que permite o limita la publicación de los artículos en este tipo de revista, doctor Walter. Claro, profesor Fabián, sí, usted toca pues ahí un tema que posiblemente desborde pues como digamos, como la naturaleza de este encuentro. Si usted me permite, profesor Fabián, lo que pasa es que en el chat había una pregunta que yo creo que está relacionada con, o la podemos vincular con lo que usted está preguntando. Es Alejandra Narváez quien nos dice si hay prevalencia de artículos de corte cuantitativo sobre cualitativos. Eso depende mucho de los problemas, ¿cierto? Uno tiene que primero entender pues que en las áreas en las que nosotros estamos, diseño, comunicación, imagen, muchos de los problemas son muy variables, ¿cierto? Los problemas son tan cambiantes como comunidades, sociedades, o énfasis se puedan encontrar, digamos, como en los entornos académicos. Ese tema de los problemas es uno de los problemas, perdónenme la redundancia, constantes, con los que siempre nos vamos a encontrar cuando se intenta hacer investigación en cualquiera de las áreas que menciono, primero. Segundo, claro, dependiendo de la naturaleza del mismo, pues obviamente tenemos que mirar otra condición y es la metodológica. Dependiendo de lo que quiera, más que querer, de la naturaleza del problema y el enfoque o el paradigma o los paradigmas metodológicos que se aborden, así como los instrumentos que permiten viabilizar el desarrollo de la investigación, pues tendremos uno u otro resultado. Podrán ser cualitativos, podrán ser cuantitativos, es indiferente. En una revista como la nuestra, digamos que la exigencia, y allí empiezo a tocar la inquietud, porque es una inquietud que no vamos a resolver acá, del profesor Fabián. Digamos que en la medida de eso, lo que a nosotros se nos comienza a pedir es publicar resultados de investigaciones, sin importar la naturaleza, digamos, instrumental o metodológica. Es resultados de investigaciones y en tal sentido, pues claro, es un asunto, digamos, político y complejo que muchos discuten al interior de las universidades, muchos discuten inclusive al interior de los doctorados, y es con todo este tema, pues, de lo que unos denominan cienciometría, ¿cierto? La visibilidad, el estar en índices, el estar indexados, casi como unas políticas que vienen siendo como unas camisas de fuerza para las instituciones y asimismo para las revistas, para que éstas cumplan con unos criterios muy rigurosos que dejan por fuera áreas que tradicionalmente no, digamos, no tenían como prioridad precisamente la investigación científica o la entrega de resultados científicos. Y es doloroso porque esto pone en una exigencia y digamos, en marchas forzadas a áreas, por ejemplo, como las artes, como la creación, que rápidamente se ven involucrados en todo este proceso. Es complejo y es doloroso, claro que sí, porque más o menos como que las políticas nacionales e internacionales en este sentido dejan por fuera a unas áreas que tradicionalmente le apostaron a otro tipo de cosas. Y allí, pues, por supuesto, uno se encuentra con epistemologías del sur, uno se encuentra con como todas estas temáticas que tienen unas posturas políticas muy fuertes, pero también muy valiosas y que reclaman frente, digamos, a estas políticas nacionales e internacionales. Ahí sí, pues, muy complejo respondérselo, pero sí, claro, tenemos total empatía con lo que usted manifiesta, profesor Javier.
Muchas gracias, doctor Walter, muy amable. Ha sido gratificante esta experiencia. Miren qué gusto, bueno, de las circunstancias en las que acontece precisamente este encuentro, de poder dialogar, de poder hablar sobre la edición de revistas científicas. Es un gusto para nosotros, doctor Walter, Mónica, pues todo el equipo de la revista Kepes, que nos hayan podido acompañar en este espacio que ha sido pensado desde la red de revistas universitarias, Red Uni, acá en Nariño. Agradecer a cada una de las universidades, agradecer precisamente esa buena voluntad, ¿no? Y bueno, el inicio como de esta red de confianza que hemos establecido con ustedes. Qué gusto conocer y saber de esa experiencia, encontrarnos en un escenario en donde nosotros queremos precisamente transitar, llegar, proponer unos campos muy importantes de interacción. Entonces, doctor Walter, a todas las personas que se han conectado, que han indagado y han preguntado y han participado, muchas gracias, muy amables, y bueno, y esperamos seguir contando pues con su participación y pues con esa calidez y calidad humana. Muchas gracias, muy amables. Gracias y por la invitación y cuenten con todo nuestro apoyo. Nosotros tenemos toda la intención de vincularnos con redes y compartir el conocimiento que hemos adquirido en este tiempo. ¿No es cierto, Mónica? Sí, muchas gracias a todos por la invitación. Igual, pues tenemos el correo por medio de la página. Si nos quieren visitar o tienen algunas inquietudes frente pues, a la presentación o quisieran de pronto aclarar algunos temas, con mucho gusto estaremos ahí para poderles aclarar un poco más los temas que quizás quieran tener más conocimiento. No, muchas gracias, muy amables, doctor Walter, Mónica, pues ha sido una experiencia muy bonita, muy agradable. Entonces, pues para todos, un abrazo grande, gigante, y bueno, hasta una próxima ocasión. Muy amables. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Permiso.